funcionamiento adecuado se va a condicionar nuestra supervivencia. Entonces vamos a ver, estos son el contenido de la presentación. Es una presentación relativamente corta, 40-45 minutos. Estos son los contenidos, una definiciones principales y aspectos generales de la respuesta inmune. ¿Perdón? ¿Se ve la presentación? ¿Hay algún problema? Doctora, sí se ve. Sí se ve. Ya aparece. Ya, está bien. Acaba de aparecer. Ahí. Órganos del sistema inmunitario, lo que es la respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Y dentro de la respuesta inmune innata, con respecto, vamos a ver sobre el complemento sérico y sus vías de activación. Entonces vamos a empezar. Ante un ambiente lleno de microbios, el ser humano sobrevive gracias al sistema inmunitario, ¿no? Este se encarga de distinguir entre lo propio y cualquier intruso, ya sea una bacteria, un hongo, virus o cualquier otra sustancia extraña a la que se denomina antígeno. Ahora, la protección contra cualquier patógeno ya está perfectamente coordinada aún antes del nacimiento. Esto a través de la respuesta inmune innata, que es la primera línea de defensa. ¿Qué sucede? Si el arsenal de este sistema inmune innato es superado, entonces de inmediato se inicia la respuesta inmune adaptativa, la cual está formada por la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Ambas se van a orquestar perfectamente, coordinadamente, con el único fin de eliminar al intruso, ¿no? Al agente extraño. Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico? Es un conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que van a permitir mantener la homeostasis o el equilibrio interno frente a agresiones ya sean externas de diferente naturaleza, ¿no? Puede ser naturaleza biológica, por ejemplo, un microbio patógeno, un agente físico-químico como contaminantes o radiaciones, o incluso un agente interno, ¿no? Propio, que puede ser una célula neoplásica. Dentro de las funciones principales del sistema inmune podemos nosotros resumirla en esas tres palabras, ¿no? Función de defensa, homeostasia y vigilancia. La función de defensa, ¿no? De diferentes agentes exógenos principalmente, ¿no? Patógenos, microorganismos patógenos, por ejemplo, o incluso alguna alteración interna, ¿no? También va a permitir la homeostasia celular del cuerpo, es decir, ¿esto qué significa? Implica mantener el equilibrio del organismo mediante un mecanismo autorregulador. La homeostasia hace que vuelva la estabilidad a las células una vez que se ha iniciado y disparado la respuesta inmune, lo cual va a permitir mantener un número constante de células en nuestro organismo, ¿no? Asimismo va a dar lugar a la eliminación de células ya dañadas o células viejas. Ahora, mediante la vigilancia, hay un reconocimiento constante de elementos, pueden ser externos, ¿no? O internos, que que deben ser eliminados, ¿no? Porque pueden alterar el funcionamiento normal del organismo. Entonces, esas son las funciones principales del sistema inmune, como vimos anteriormente. Entonces, todo esto lo realiza a través de una respuesta inmunitaria, una respuesta inmune, ¿no? Que es una acción conjunta de los tejidos, células y moléculas que nos van a defender las diferentes agresiones, sea externa o interna, ¿no? O sea, puede ser agresiones externas como agentes infecciosos, no sé, microorganismos patógenos, o internas también, por ejemplo, algunas células dañadas, por ejemplo, por alguna formación de células neoplásicas o tumores malignos, ¿no? Ahora, ¿cómo es el efecto de la respuesta inmune? Entonces, el sistema inmunitario tiene la capacidad, dijimos, de distinguir entre las células del organismo y los componentes que no le son propios. Por lo tanto, si una molécula extraña, ¿no? Ajena al organismo es detectada por el sistema inmune, entonces esta va a ser atacada de inmediato, ¿no? Por lo tanto, esta respuesta, este sistema, mejor dicho, debe trabajar con la mayor exactitud posible, ¿no? Esta es la función principal del sistema inmune. Pero, ¿qué sucede? Hay ocasiones en que la vigilancia inmunitaria puede fallar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a atacar las células o tejidos del propio organismo, ¿no? Moléculas propias, lo cual da lugar a desórdenes denominados como autoinmunidad. O bien, ¿qué puede pasar? En otros casos puede haber respuestas exacerbadas o descontroladas, ¿no? Patológicas, contra sustancias externas inocuas, ¿no? No patógenas. Y esto se conoce como
una alergia, ¿no? Una respuesta tipo alergia. O por último puede haber una disminución, ¿no? O una deficiencia en la respuesta inmunitaria, ¿dónde está? ¿No? Eso es lo que se conoce como inmunodeficiencia, las cuales pueden ser de repente ya congénitas o adquiridas, ¿no? Como la que se produce por el virus del VIH, es un ejemplo. Ahora, ¿cómo está organizado este sistema inmune, no? Dice, el sistema inmune está perfectamente organizado, ¿no? Consta de un conjunto de diferentes componentes que trabajan coordinadamente, de manera temporal, ¿no? A través de una red sofisticada y compleja de órganos, tejidos, células y moléculas solubles. Estos órganos del sistema inmunitario se encuentran estratégicamente localizados en todo el organismo, ¿no? Ahora, si consideramos desde el punto de vista funcional, los órganos del sistema inmune se van a clasificar en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Dentro de los órganos linfoides primarios tenemos la médula ósea y el timo, ¿no? Estos órganos son en los que se originan y maduran las células del sistema inmune hasta alcanzar su competencia funcional. Y los órganos linfoides secundarios, que son donde las células inmunes, linfocitos ya maduros e inmunológicamente competentes, ¿no? Toman contacto con los antígenos, es decir, donde se produce la respuesta inmunitaria frente a diferentes estímulos antigénicos, ¿no? Dentro de estos tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces vamos a empezar con los órganos linfoides primarios. Esto solo para recordar, ustedes ya lo deben saber, pero igual tenemos que recordarlo, ¿no? Entonces dijimos la médula ósea. Recordemos, la hematopoiesis aparece o se da inicialmente en el saco vitelino del embrión, ¿no? A partir ya de la sexta semana, esta se va a dar a nivel de hígado, a nivel hepático. Y a partir del quinto mes es la médula ósea el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida, ¿no? La médula ósea. Ahora, los linfocitos que maduran y se diferencian en médula ósea se denominan linfocitos B. Y estos están especializados en la producción de anticuerpos. Por lo tanto, son responsables de la inmunidad humoral. El otro órgano primario es el timo. El timo, ¿no? En el timo se va a dar la adquisición de inmunocompetencia de los linfocitos T durante los primeros años de vida, ¿no? Pero sus precursores se van a originar, al igual que los linfocitos B, en médula ósea, desde donde van a migrar hacia el timo, ¿no? Este proceso es básicamente se da básicamente en los primeros años de vida, ya que en el adulto tanto la producción como maduración de linfocitos T se da en médula ósea, ¿no? Como sabemos. Ahora, con respecto a los órganos linfoides secundarios, dijimos que eran tres: vaso, ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas. Ahora, el funcionamiento de estos tres órganos linfoides es similar, ¿no? Se van a distinguir principalmente, ¿por qué? Por la procedencia de los antígenos que van a penetrar en ellos, ¿no? En el caso del vaso, ¿qué sucede? Estos son bueno, el vaso tiene múltiples funciones, ¿no? Una de las funciones es eliminar los hematíes envejecidos, la hemocateresis y algunas otras células. Pero también acá vamos a encontrar tanto linfocitos T como linfocitos B vírgenes que van a entrar en contacto con los antígenos que están circulantes en sangre, ¿no? Entonces, los antígenos que provienen o que entran al vaso son los antígenos que vienen por sangre, ¿no? Esa es la característica del vaso, para poner en marcha la respuesta inmune adaptativa. El otro órgano son los ganglios linfáticos, ¿no? A través de la linfa, los antígenos procedentes del medio extracelular de los tejidos van a ser conducidos hacia los ganglios linfáticos, y ya sea directamente o a través de células presentadoras de antígenos. Los ganglios linfáticos histológicamente tienen tres zonas, ¿no? La zona de corteza, paracorteza y médula. Dentro de la zona de la corteza se localizan los linfocitos B formando folículos tanto primarios como secundarios, y en los que se sitúan, ¿qué cosa? Los centros germinales, ¿no? Y el centro germinal es la zona en la que se genera el microambiente adecuado para la presentación antigénica entre linfocitos B y linfocitos T. Pero, ¿no? Lo mismo. Entonces acá vemos cómo van llegando los antígenos, ¿no? A través de los vasos linfáticos. En la paracorteza vamos a tener una población de linfocitos T en forma difusa, y en la médula va a contener tanto linfocitos B como linfocitos T.
Pero en general la población linfocitaria mayoritaria del ganglio son los linfocitos T. Entonces tenemos el segundo órgano linfático secundario. Y el tercero es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? que se conoce como MAL. Ahora, ¿qué sucede? En la submucosa de los principales puntos de posible entrada de microorganismos se sitúan agregados linfoides difusos, ¿no? O bien pueden estar formando nódulos. Esos son los tejidos linfoides asociados a mucosas. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, las amígdalas, las placas de Peyer, ¿no? Estos son importantes en la respuesta inmunitaria local, entonces, de la superficie de las mucosas. Y en el caso de este tejido, la población linfocitaria mayoritaria también son los linfocitos T. Entonces vimos ahí los 3 órganos linfoides secundarios. Ahora vamos a ver cómo es los tipos de respuesta inmune, ¿no? La respuesta inmune se puede dividir en 2 grandes tipos. Lo mencioné al inicio, ¿no? La respuesta inmune innata, que es la que actúa inmediatamente y no depende del tipo de antígeno. Y la respuesta inmune adaptativa, que depende del tipo de antígeno, es específica pues, de antígeno y genera memoria, ¿no? Lo más importante. Entonces, estas clases de inmunidad, vamos a hablar sobre la inmunidad innata o natural. Esta se relaciona con los mecanismos inespecíficos, ¿no? Siempre natural, como dice su nombre. Y la inmunidad adquirida adaptativa, ¿no? Supone la aparición de mecanismos específicos de protección desarrollados tras el contacto con el organismo patógeno, ¿no? Entonces, esta se puede adquirir, según la forma como se adquiera, puede ser activa o pasiva, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, activa o pasiva. Y vamos a empezar con lo que es la respuesta inmune innata, ¿no? Ya desde antes de nacer el organismo ya está provisto de un sistema inmune innato, el cual representa, dijimos, la primera línea de defensa contra los diferentes microorganismos, ¿no? Sus componentes entonces están siempre presentes y dispuestos para actuar inmediatamente, ¿no? No requieren un tiempo de latencia, por lo tanto, es inmediato para el desencadenamiento de sus acciones defensivas. Entonces, no es específica de antígeno, carece de memoria, es decir, sus respuestas son estereotipadas, o sea, son las mismas, ¿no? Sea cual sea el agente desencadenante. No registra aumento de la eficacia en sucesivas exposiciones al mismo, ¿no? Pero si bien es cierto, no es específica de antígeno, ¿no? Dijimos, sí es capaz de diferenciar unos patrones de estructuras microbianas conservadas, ¿no? Estos van a pertenecer a grandes grupos de microorganismos, ¿no? Que es lo que se denomina los PAM, los patrones moleculares asociados a patógenos. Pueden reconocer estas estructuras, ¿no? Y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Van a, de esta manera, condicionar, ¿no? U orientar una posterior respuesta inmune adaptativa, ya que estos van a interactuar con los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, no va a actuar en forma aislada, pues, ¿no? Esto va a dar lugar después a una posterior respuesta inmune adaptativa. Los principales, ¿no? Estos patrones moleculares asociados a patógenos son los lipopolisacáridos, por ejemplo, ¿no? O secuencias de ADN tanto viral, bacteriano y algunas otras proteínas. Ahora, ¿cómo o qué componentes van a constituir la respuesta inmune innata? ¿No? Vamos a empezar con los factores constitutivos, ¿no? Que son los factores genéticos, ¿no? Esto ya viene desde en los genes ya determinado. ¿No? Otro factor constitutivo es la raza. Por ejemplo, en la raza negra se ve que hay resistencia a la infección por Plasmodium vivax, ¿no? Y esto se debería a que estos tienen en la superficie de los eritrocitos un antígeno denominado DAFI, ¿no? Que es lo que va a conferir la resistencia. También el sexo, ¿no? Puede condicionar diferentes tipos de respuesta, ¿no? Así como también la edad. Se ha visto que, por ejemplo, en la infancia y en la vejez hay diferentes enfermedades infecciosas y malignas más frecuentes, ¿no? Y algunas otras características, ¿no? Otro de los componentes importantes de la respuesta innata son las barreras naturales, ¿no? O físicas, que son las piel y mucosas. Vamos a ver más adelante. También tiene tanto componentes celulares como componentes humorales, ¿no? Entre los componentes celulares, los principales son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces tenemos los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Células dendríticas, natural killer, como vemos ahí, y otras. Y dentro de los componentes humorales, vamos a tener el complemento sérico, que es uno de los más importantes, ¿no? Y una serie de enzimas, como por ejemplo, ahí está la lisozima, defensina, ¿no?
otra serie de moléculas como citoquinas, interferón y otras más, ¿no? Van a formar parte de lo que es los componentes de la inmunidad innata. Entonces vamos a empezar con la primera. Dejando ya los factores constitutivos, vamos a empezar con el principal, o los elementos más importantes de la respuesta inmune innata, son las barreras naturales, ¿no? Piel y mucosas. ¿Por qué? Porque por su naturaleza estos son portales de entrada de microbios, pues, ¿no? Van a constituir no solo una barrera física, sino también una barrera química y biológica, ya que tanto piel y mucosas van a ser capaces de producir o secretar componentes moleculares también, ¿no? Que van a actuar de alguna forma van a tener una actividad antimicrobiana. Entonces tenemos componentes celulares, por ejemplo, los queratinocitos, ¿no? Los cuales también producen una serie de componentes moleculares, ¿no? Uno de ellos es la defensina, por ejemplo. Y otra serie de citoquinas que no solo van a ser parte de la respuesta inmune innata, sino que también van a favorecer o van a inducir la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, este es el órgano más importante de lo que es la parte de barreras naturales, ¿no? Estamos hablando de piel. Y también en las mucosas se van a dar lugar, o sea, se va a dar no solo un aislamiento físico-químico del microorganismo, sino también estas van a secretar, como ya les mencioné, diferentes moléculas, ¿no? Pues enzimas solubles que van a tratar de eliminar diferentes agentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, en el tubo digestivo, ¿no? Específicamente si hablamos de estómago, va a secretar ácido clorhídrico con el fin de eliminar patógenos posibles que entren junto con los alimentos, ¿no? Entonces es importante la protección que nos brindan tanto piel, ¿no? Las mucosas, bueno, van a secretar lo más importante, el moco, ¿no? Que va, esta molécula protectora, ¿no? Que va a estar producida en diferentes zonas, ¿no? Como el tracto digestivo, el tracto respiratorio, lo cual va a impedir el establecimiento, pues, de agentes patógenos. Además, también se dice que en las mucosas se encuentran anticuerpos, que son los primeros en enfrentar a microbios invasores o posibles patógenos. Ahora, estas mucosas como, no solo van a secretar moco, ¿no? Sino también diferentes proteínas o péptidos antimicrobianos o enzimas que van a tener tanto una actividad bactericida como bacteriostática, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la lactoferrina, ¿no? Que esta tiene una alta afinidad por el hierro, por lo tanto, su acción antimicrobiana va a ser, ¿qué cosa? Privar del hierro al microorganismo, que es esencial para su crecimiento, ¿no? Otra tenemos, por ejemplo, ahí la lisozima, ¿no? Que se hidrolizan peptidoglucanos de la pared celular bacteriana. La efentina también muy importante, los cuales van a alterar la permeabilidad de la pared microbiana, ¿no? Las aglutininas también, que ustedes deben saberlos, ¿no? Van a dificultar la colonización en los diferentes tractos, por ejemplo, el tracto geniturinario, ¿no? Y otra serie de enzimas más, muchas más enzimas, ahí solo he puesto algunas, pero que van a formar parte de lo que es la primera línea de defensa, ¿no? Entonces hablamos ya de piel y mucosas, ahora vamos a ver los componentes celulares del sistema innato. Dentro del sistema innato, los principales componentes celulares son los leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Que van a tener una función fagocítica. Dentro de estos tenemos los neutrófilos, que son los más importantes, junto con los macrófagos, pero también tenemos otras células, ¿no? Ahí vemos los basófilos, eosinófilos, los mastocitos que están en tejido conectivo, ¿no? Y además también no olvidar la célula dendrítica, ¿no? Y los linfocitos natural killer, los principales. Ahora, todas estas células innatas también son importantes porque van a mediar la activación del sistema inmune adaptativo. ¿Cómo actúan? Su principal mecanismo efector es la fagocitosis, ¿no? Van a englobar y destruir el agente patógeno. Ahora, estos, no olvidemos siempre, los principales fagocitos del sistema inmune innato, dije, son los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Pero además van a actuar en lo que es, ¿no? Vemos aquí. La inflamación, recordemos, es una de las primeras respuestas del sistema inmune, ¿no? Ante una infección. ¿Qué es lo que pasa? En la fase aguda de la inflamación, si vamos a hablar particularmente por bacterias, ¿no? Los neutrófilos, ¿no? Que dijimos que son las principales células fagocíticas del sistema inmune innato, van a viajar al lugar de la inflamación, ¿no? En un proceso llamado quimiotaxis. Este se da, ¿no? Puede estar favorecido por algunas moléculas producidas, en este caso por el complemento que vamos a ver acá, ¿no? Van a favorecer que la migración de las
de los polimorfos nucleares, llámese acá en este caso neutrófilos, al sitio de la infección, ¿no? Vamos aquí. Entonces, estas componentes celulares más importantes tipo fagocito, ¿no? Dijimos también, otras células importantes son las células dendríticas, ¿no? Vemos aquí. Las células dendríticas, ¿qué cosa? También son fagocitos, pero en los tejidos que están en contacto con el ambiente externo. Por lo tanto, están localizados principalmente donde, en piel, en nariz, pulmones, estómago, ¿no? Tubo digestivo en general. Estas células son importantes, ¿por qué? Porque van a actuar como un enlace entre el sistema inmune innato que estamos hablando ahora y el sistema inmune adaptativo. ¿Por qué? Porque son las que van a presentar el antígeno a los linfocitos T, ¿no? Actúan como células presentadoras de antígenos. Entonces, presentando al linfocito T. El linfocito T es la célula clave en el sistema inmune adaptativo, ¿no? Entonces, es un nexo, una célula nexo entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y por último, una célula también importante del sistema inmune innato, eso eran los natural killer, o ¿no? asesinos naturales, ¿no? Estos son leucocitos que atacan y destruyen células tumorales o células que han sido infectadas por virus, ¿no? Son importantes que en los primeros momentos se dice de las infecciones virales, ¿no? Cuando el virus se está multiplicando y todavía no se ha desarrollado la respuesta de los linfocitos T. Entonces, tanto en la respuesta viral como, ¿no? en lo que se refiere a células, destruyendo células tumorales. Entonces, vimos aquí con respecto a los componentes celulares de la respuesta inmune innata. Por último, vamos con los componentes, dijimos, moleculares, estaban el complemento y una serie de enzimas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el complemento específicamente. Entonces, ¿qué es el complemento? Es un sistema, como dice ahí, ¿no? O conjunto de proteínas altamente regulado que va a actuar a través de una cascada de activación enzimática, ¿no? Con el fin de eliminar patógenos o sus toxinas, así como también inducir la inflamación. Entonces, este complemento férico, este conjunto de proteínas, aproximadamente hablan de 20 a 30 proteínas, son sintetizadas en el hígado y se caracterizan ¿por qué? Porque forman parte de unas primeras líneas de defensa contra las infecciones, ¿no? Pues estamos hablando del sistema inmune innato. Además, sus componentes van a interactuar entre ellos, obviamente, pero también con otros elementos del sistema inmunitario, ¿no? También van a hacer un nexo con el sistema inmune adaptativo, como vamos a ver más adelante, en lo que corresponde a la vía de activación, a la vía clásica propiamente dicha del complemento, ¿no? Cuyo fin principal es eliminar microorganismos y células extrañas a través de la lisis, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del complemento tiene muchas funciones, acá he puesto las principales, ¿no? Pero hay muchas más. La principal se puede decir que refuerza la fagocitosis, ¿no? A través de la opsonización. ¿Qué cosa es? El recubrimiento de la bacteria por moléculas del complemento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prácticamente adereza a la bacteria, ¿no? Haciéndola más apetecible para el fagocito. Esa es una de sus principales funciones. También incrementa los mecanismos de la inflamación, o favorece los mecanismos de la inflamación, ¿no? Que les mostré cómo, debido a su actividad quimiotáctica, por ejemplo, de las anafilotoxinas C3A, C4A, C5A, va a permitir el reclutamiento celular, ¿no? De los polimorfos nucleares, de los neutrófilos, ¿no? Esa es una de sus funciones o cómo también actúa el complemento. Entonces, otra, y acá importante también, crea un puente con la inmunidad adquirida, ¿no? A través de la vía clásica, como les mencioné anteriormente. Refuerza también la inmunidad tumoral al estimular a los linfocitos B a producir más anticuerpos. Ayuda a la eliminación de inmunocomplejos y cuerpos apoptóticos para impedir la acumulación de moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, todas esas son algunas de las funciones principales del complemento. Entonces, ahora, ¿cuáles son las vías del complemento, no? En un inicio se describieron dos vías, que son la vía clásica y la vía alterna. Y para después ya se describió una tercera vía, que es la vía de las lectinas. La vía clásica es activada principalmente por los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? La vía alterna se activa en las superficies bacterianas de diferentes microorganismos, y la vía de las lectinas es semejante a la vía alterna, ¿no? Todas estas, una vez que van a dar lugar a la activación de complemento, ¿no? Sus funciones principales dijimos que era la eliminación de patógenos, ¿no? Esto puede, y además favorece la opsonización de los mismos. Pero también dijimos que
favorecía el proceso de inflamación, ¿no? A través del reclutamiento de células inflamatorias. Entonces, ¿cómo son? Esto es importante conocer las diferentes vías o cómo funciona cada vía. Entonces, la vía clásica, ¿no?, se inicia con la unión, la vía clásica se inicia con la unión de C1 a la fracción constante de los anticuerpos o inmunoglobulinas IgG o IgE. Esta vía se dice que es el nexo del sistema del complemento. Estamos hablando ahora del sistema inmune innato con la inmunidad específica, ¿no? Aquí este es el lugar donde se va a dar el nexo con el sistema inmune adaptativo. Y se activa cuando reconoce inmunocomplejos, pues esto, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Entonces, necesariamente para que se active esta vía, el anticuerpo debe estar unido, ese anticuerpo debe estar unido a su antígeno, ¿no?, específico. Entonces, se necesita el complejo antígeno-anticuerpo para que se active esta vía. Entonces, esa es vía clásica. Ahora, la vía alterna. La vía alterna se activa directamente sobre la superficie, dijimos, de diferentes microorganismos, ¿no?, la superficie bacteriana, a través de los factores C3 y factor B, se dice. El principal desencadenante en esta vía son el reconocimiento de los lipopolisacáridos, ¿no? Y la vía de las lectinas es semejante a la vía a la vía alterna. En este caso, más bien son las manosas, los antígenos microbianos reconocidos, y las lectinas son las proteínas que van a iniciar la vía, ¿no? Ahora, independientemente de la vía que inicie la activación, todos van a converger en la formación de una enzima, ¿no?, que es la C3 convertasa, ¿no? Independientemente de dónde se inicie, todos convergen en esta, en la formación de C3 convertasa, ¿no?, que es el punto a partir de del cual se pone en marcha una ruta común para la formación del complejo de ataque membrana, y a partir de la degradación de C5, como dice ahí. Entonces, las convertasas de C5, de cualquiera de las vías o de todas las vías, van a degradar C5 para iniciar el complejo de ataque a membrana. Este complejo de ataque a membrana o CAM, entonces se forma por el ensamblaje, ¿no?, de las proteínas C5, C6, C7, C8, C9, sobre la membrana microbiana, formando en ella una especie de poro, ¿no? Y cuyo efecto esencial de este poro es producir un desequilibrio osmótico, pues, en el microorganismo, que va a conducir finalmente a su lisis, ¿no? Es la forma como va a actuar. Entonces, la lisis del microbio, del microorganismo, es como el complemento. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que respecta a respuesta inmune innata, ¿no? Vimos sus principales constituyentes, dijimos, eran las piel y mucosas, componentes moleculares, los fagocitos, dentro de ellos están los neutrófilos y macrófagos. No olvidemos las células dendríticas, que son el nexo con la respuesta inmune específica, y sus componentes moleculares, dijimos, complemento y una serie de enzimas o citoquinas, ¿no? Hemos hablado específicamente del complemento y sus vías de activación, y dentro de ellos no olvidar, dentro de la vía clásica, que se va a activar por la unión con complejos, con inmunocomplejos, ¿no? Y es el nexo con el sistema inmune adaptativo. Esta parte. Entonces, hasta aquí vimos respuesta inmune o sistema inmune innato. Entonces, ahora pasamos ya a la última parte, que es la respuesta o la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no? Esta se caracteriza, ya lo mencioné anteriormente, lo vuelvo a recalcar, por la especificidad de sus componentes por el antígeno, ¿no? Y por poseer memoria, es decir, en posteriores exposiciones va a producir una respuesta inmunitaria cada vez más potente, más rápida, ¿no?, frente al antígeno involucrado inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier respuesta inmune secundaria, entonces, es encendida por el sistema inmune innato, ¿no?, primero, el cual activa los componentes de la respuesta inmune adaptativa para generar ya un sistema de memoria específico. Ahora, dependiendo de qué microorganismo sea el invasor, ¿no?, o el invasor o el patógeno, se va a inducir o se puede inducir una respuesta humoral predominantemente, ¿no?, que está dado por la producción de anticuerpos por los linfocitos B, o una respuesta celular, ¿no?, predominante celular a cargo de los linfocitos T. Y según cómo se adquiera o cómo se genere, cómo se adquiere esta inmunidad, vamos a tener una inmunidad activa y una inmunidad pasiva, ¿no? La inmunidad activa es la que se da tras la exposición a un antígeno extraño, ¿no? Puede ser a través de una enfermedad, ¿no? Es que es un proceso biológico natural,
¿no? Va a enfermarse para luego ya generar una posterior memoria, una inmunidad, ¿no? O en forma artificial, que es la vacunación, ¿no? Como sabemos. Otra forma de adquirir esta inmunidad es en forma pasiva. Esta la diferencia que tiene con la inmunidad activa es que es temporal, ¿no? De corta duración. Ejemplos de esta inmunidad pasiva, por ejemplo, tenemos la que se ve en etapa perinatal, ¿no? Los recién nacidos no han tenido exposiciones previas a los microorganismos y son vulnerables, ¿no? A diferentes infecciones. Entonces, ¿quién les proporciona protección? Por lo menos temporal es la madre, ¿no? Una protección pasiva a través de un anticuerpos tipo IgG, que son los que atraviesan la placenta, ¿no? Para llegar al feto o al recién nacido, al feto primeramente, ¿no? Al bebé, y le van a conferir una protección por lo menos temporal, ¿no? Al igual que la leche materna, que también tiene una serie de anticuerpos que le van a dar una protección al recién nacido, ¿no? Pero como les digo, es a corto plazo, ¿no? No tiene una corta duración. Otro ejemplo de la inmunidad pasiva es los sueros artificiales, ¿no? Los sueros inmunes, perdón. Esta es una inmunidad pasiva, pero que se adquiere de forma artificial. ¿Qué pasa? A través de la inoculación al paciente, al individuo, de un antisuero que contiene los anticuerpos contra un determinado antígeno, un agente infeccioso, ¿no? Estos antisueros se pueden producir en un animal, ¿no? Por ejemplo, los caballos en esos son los que se producen estos antisueros, se les va a inyectar los antígenos correspondientes, ¿no? En ellos se va a producir una respuesta inmune, entonces van a formar anticuerpos, ¿no? Y luego nosotros, ¿qué se hace? Se extrae y se purifican del suero de este animal solo los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas, y se administran al paciente, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí el suero antiloxoceles, por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser el suero antiloxoceles, que es contra el veneno de esta araña, ¿no? De loxoceles. Entonces, y para resumir, ¿no? Entre inmunidad activa y pasiva, ¿no? En este caso sería prácticamente, ¿no? Se está produciendo la enfermedad y va contra un agente específico, ¿no? Y va a generar memoria, ¿no? A diferencia de lo que sucede en inmunidad pasiva, en la que hay una transferencia, ¿no? Pasiva de anticuerpos, o también puede ser linfocitos T, ¿no? Que es específica de antígeno, pero no va a generar memoria, ¿no? Dijimos es temporal, de corta duración. Esa es la diferencia entre ambos tipos de inmunidad. Entonces, ¿cómo se da cómo es la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Las fases. ¿Qué sucede? Tras la entrada de un germen, de un microorganismo por primera vez en el cuerpo, en el organismo, se va a desarrollar una respuesta inmune primaria, ¿no? Que va a empezar con el reconocimiento del antígeno primero. Luego viene un periodo de latencia, ¿no? Que puede durar varios días, en la que los linfocitos específicos amplifican su número, ¿no? Es una expansión clonal, van a incrementar su número. Y a la vez se van a diferenciar en células efectoras, ¿no? Si son linfocitos B productoras de anticuerpos, ¿no? O linfocitos T de repente. Luego viene una tercera fase, que es la respuesta efectora, que consiste ya pues, como su nombre lo dice, ¿no? Puede ser la secreción de anticuerpos específicos ya, ¿no? Que es lo que se da en la respuesta inmune humoral, ¿no? Por los linfocitos B, o bien el desarrollo de una actividad citolítica específica también, ¿no? También puede haber una liberación de factores que activan a las células del sistema inmune, tanto adaptativo como el mismo específico, ¿no? Y lo más importante es la adquisición de memoria inmunitaria, ¿no? Eso es lo más importante de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? La adquisición de memoria. Entonces, como he mencionado anteriormente, estas respuestas se van a dar en forma coordinada, ¿no? Generalmente no actúan solos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta innata, a través del desarrollo de la inflamación, ¿qué pasa? Dirige el tránsito de las células y moléculas de defensa, ¿no? Desde el lugar de la inflamación, de la infección, hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Que drenan la zona. En los ganglios linfáticos, recordemos, se encontraban tanto linfocitos B y células involucradas en la activación de la respuesta adaptativa, ¿no? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las fases de reconocimiento y activación ocurren en el ganglio, pero la fase efectora ya ocurre nuevamente en el sitio de la infección. Entonces, como vemos, acá la inflamación también es un nexo entre ambos sistemas, ¿no?
y va a proveer sistemas o va a proveer estímulos necesarios para la activación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, como vemos, toda la respuesta inmune se da en forma coordinada, ¿no? No se da en forma aislada. Ambas van a actuar en forma coordinada según sea el tipo de antígeno o de microbio, ¿no? Extraño. Para finalizar, vamos a ver entonces las características más importantes de ambas respuestas, ¿no? Inmune innata o natural y adquirida o adaptativa, ¿no? La especificidad después de la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no? Específica para cada antígeno. Inmunidad innata o natural dijimos que no tiene especificidad, pero puede reconocer esos patrones, esos PAM, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, lo cual va a favorecer o orientar también la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, esta se va a iniciar obviamente en forma inmediata, pues, ¿no? La primera línea de defensa. En cambio, la respuesta adquirida, ¿no? Adaptativa, requiere un periodo de aprendizaje y por lo tanto también esta va a generar memoria, ¿no? Lo cual no sucede con la respuesta natural. Esta respuesta adquirida o adaptativa también puede pasar que puede haber una reacción contra antígenos propios y esto se va a producir en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo cual no sucede en esta respuesta natural. Y por último, recordemos las principales células del sistema inmune innato, dijimos polimorfonucleares, ¿no? Que son ¿no? principalmente neutrófilos, macrófagos y otras células que están ahí, ¿no? Natural killer y otras células. Y las células dendríticas, que son el nexo entre sistema inmune innato e inmune adaptativo, ¿no? Porque van a actuar como células presentadoras de antígeno. Y dentro de la respuesta inmune adaptativa, además de las células presentadoras de antígeno, tenemos los linfocitos T, que son los principales, y linfocitos B también, ¿no? Entonces, eso es todo con respecto al tema de aspectos generales sobre inmunología básica y clínica, chicos. Terminamos, corto. Por favor, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora, gracias. Despierten, chicos, despierten. Eso ha sido corto, este tema es cortito, pero es bonito para poderlos centrar en todo lo que es inmunología, ¿no? Pues más aún en nuestros días que